que hace mucho que no las veo. Como es por la semana académica, ¿verdad? Hola. También Ana está buscando que los alumnos empiecen a formarse en cuanto a los valores y principios, los cuales pues, les van a ayudar a que su formación se pueda integrar. Y también hacemos una comparación con el sistema educativo que tiene Finlandia, en el cual pues, nos decía que era un modelo educativo bastante completo y que aportaba beneficios. Y entre ellos pues estaba que los docentes estaban motivados a llevar a cabo su labor, y esto hacía que tanto los docentes como las demás personas modificaran la perspectiva que tenían acerca de los docentes como tal de la educación. También, bueno, yo recuerdo que cuando veíamos el modelo educativo de Finlandia, mencionaba el video que parte de, bueno, para empezar, Finlandia no tiene pruebas estandarizadas, no tiene, tiene menos, el calendario escolar es más corto, no tienen tareas, tienen 90 minutos de actividad de juego dirigido o lúdicas, tienen, ¿qué? 45 minutos, no, 70 minutos, no recuerdo cuántos minutos de actividad física. Entonces, y una de las partes por las que el modelo educativo es como tan visto y tan copiado y tan como mencionado en cuanto a modelos educativos es que toda la educación es pública. Entonces eso hace que no haya como una distinción o una clase social en la que alguien tenga mejor acceso a la educación o a una educación distinta por el ingreso económico. Toda la educación es pública y la formación de los docentes, yo les decía que también los sueldos y los salarios son diferentes. Por ejemplo, de los docentes, los sueldos son como nivelados al nivel profesional. Para poder ser docente tú tienes que estudiar hasta un posgrado y obviamente ese nivel de estudios está como equilibrado con tu salario. Creo que en nuestro sistema educativo uno de los temas que más se critica, por ejemplo, es que la profesionalización es algo muy mal pagado, donde hay muchas carreras que van a egresar a muchos licenciados en muchas áreas, pero pues a lo mejor no todos van a tener la misma oportunidad laboral y no todos van a tener como la misma oportunidad en cuanto a salario. Y yo también les he dicho muchas veces que el hecho de que nosotros tengamos una profesión no nos garantiza que tengamos también un ingreso económico equitativo con lo que nosotros estudiamos. La idea generalizada es que tú estudias una licenciatura para poder tener ingreso a un mejor salario. Y la realidad de nuestro país, y es parte de la calidad educativa y parte también del tema de por qué muchos no le encuentran el beneficio a la profesionalización, es también como esa disparidad en cuanto al salario. Y mencionábamos también en algún momento, ¿no? Gana más un futbolista que un docente. Y alguien decía, sí, pero bueno, es que el rendimiento físico y a lo mejor la vida profesional de un futbolista es muy corta, sí, pero aunque sea muy corta,
ese ingreso económico que él va a tener en su vida profesional, obviamente va a superar lo que gana un docente, por ejemplo. Y en cuanto a profesionalización, digo, a mí me da mucha tristeza ver que ocupen puestos públicos y que, vaya, me da mucha tristeza ver que Cuauhtémoc Blanco sea un representante público, político, que tenga un cargo político de representación social y que su nivel cultural sea literalmente muy bajo, ¿no? Entonces, eso para mí es lastimoso para mi país. Sucedió lo mismo con una señora que era actriz, ¿no? Que Carmelita Salinas, temas así, que a mí me daba mucha tristeza que estuvieran en cargos de representación pública, cuando para tener y poder sustentar esos cargos tú debes de tener un perfil bien definido y ellos no lo tienen y únicamente es por el tema de dinero. Entonces hay gente que sí se profesionaliza y que ahora el perfil docente es muy preciso. El sábado platicaba con unas alumnas de aquí que fueron mis alumnas en otra universidad y me decían, es que tuvimos que rivalidar materias porque en el catálogo, ven cuando hacen ustedes o cuando hacen una evaluación o un examen para ingresar, hay un catálogo de las licenciaturas que está como permitido para ese proceso. Y en esa otra universidad, por el nombre de la licenciatura, ya no aparece en el catálogo. Entonces entraron aquí, rivalidaron materias y me decían, es que a mí lo que me duele es que perdí 5 años de mi vida. Y se fueron 5 porque fueron los de la licenciatura más los de la maestría. Y al final cuando quise ingresar, no pude, ¿no? Entonces esas son como partes de la calidad educativa que yo no entiendo, donde por el nombre de una licenciatura tú no puedes ingresar cuando la currícula de la licenciatura sí lo avala. También en cuanto a temas de calidad, también yo aplaudí que ingresaran aquí, porque algo que me gusta mucho de Unilíder es que el perfil que tiene y que lo que a nosotros nos piden, por ejemplo, para poder dar clases, sí avala, por ejemplo, el que nosotros podamos dar clases. O, por ejemplo, cuando yo ingresé aquí para poder ingresar a la uni, tuve que hacer un proceso y dar una clase muestra y darle una clase a Carlita y a quien estaba en ese entonces como director. Y entonces ya después de eso ya yo ingresé a dar clases hace 5 años. Pero el perfil de Unilíder a mí me gusta mucho porque es un perfil muy humanista. Pero aquí el punto es que la profesionalización en nuestro país no te garantiza que tú tengas un ingreso económico. Y parte de la calidad educativa es tu preparación docente. Entonces eso es como una discrepancia, una incongruencia en que para que tú puedas ingresar al sistema a trabajar, tengas que tener ese perfil docente, pero los sueldos y salarios no están equilibrados para la profesionalización y todo lo que tú tienes que estudiar para dar clases. Entonces es parte como de lo que a mí me gustaría que viéramos hoy en cuanto a la calidad educativa y la formación docente. Cómo la calidad educativa también depende de tu formación. Y por ejemplo, cuando hablaba Brenda de que la clase pasada hablábamos del modelo educativo en Finlandia. Aquí, por ejemplo, sí existe la educación profesional a nivel público, pero la realidad es que la demanda es muchísima. Y entonces, pues a lo mejor, ¿qué instituciones ustedes conocen donde esta licenciatura o esto que ustedes están estudiando en la educación pública existan? Ah, pues está la normal, está la UPN, pero ¿cuántas son? ¿Y cuánta demanda hay para la formación docente? ¿Y cuánta exigencia hay para que tú cumplas el perfil? ¿Y cuánta discrepancia hay en los sueldos y salarios de los docentes? ¿Y cuántos temas burocráticos y temas como en cuanto a corrupción hay dentro del sistema educativo mexicano? ¿No? Donde hablábamos de que de todo el dinero que hay para que se reparta educación, ese 3% del Producto Interno Bruto, es decir, de todo el dinero que hay para repartir en los diferentes programas, el dinero que le toca a la educación, ¿cuánto se va quedando como en escalerita, ¿no? Desde a nivel federal, imagínense a nivel federal, ¿cuántos millones de pesos, que lo habíamos buscado en una clase, cuántos millones de pesos le tocan a la educación? Y de ahí cuánto se va quedando y quedando y quedando y quedando y quedando por temas de corrupción y de burocracia.
y entonces los salarios de los maestros no están bien pagados. Y otro punto es los salarios que gana un docente, por ejemplo, en una escuela rural, y los salarios que gana un docente, que también eso era un punto muy criticable y por eso se empezaron a aplicar evaluaciones. Y hubo como mucha crítica cuando empezaron a evaluarse a los docentes para su permanencia o su escalafón, porque hubo un punto en nuestro país en el que tú salías de la secundaria y entrabas a la normal superior. Y entonces tú salías de 17 años y ya eras maestro. Y de los 17, pues empezabas a tener antigüedad y años de servicio y años de servicio y años de servicio. Y había como una disparidad en los sueldos, donde había maestros que ganaban unos sueldos grandes y había maestros que les costaba mucho y hacían mucha talacha y hacían lo mismo y ganaban unos sueldos muy chiquitos. Entonces empezó a buscarse la forma en la que pudiera como eso nivelarse. Y empezaron a buscar, por ejemplo, hubo mucho tiempo en que carrera magisterial sonó mucho, en el que tú como docente te tenías que preparar en carrera magisterial, tenías que estudiar, y entonces podías escalafonar a tener un mejor salario. Porque de verdad había salarios que eran como de 50,000 pesos y había salarios de 5,000 pesos. Entonces, todos esos temas son como parte de la calidad educativa y cómo la calidad educativa y tu formación docente son como temas importantes eh, para que exista la calidad en las aulas. Y todos estos puntos que estamos mencionando, pues son incongruentes, ¿no? Que hubiera maestros que aparte, si tú salías, en aquel entonces salías de 17 años, que era cuando salías del bachillerato, y ya eras maestro, que también fue como un punto en el que durante mucho tiempo fue una política mal pensada, porque se empezó a formar a muchas personas en el área técnica. Entonces, que fue más o menos por los 70s. Tú salías de la secundaria y estudiabas la normal y ya eras maestro, pero así empezó a semi-profesionalizarse, porque no es para que tú seas profesionista o tengas una licenciatura, debes estudiar una licenciatura, y empezaron a haber muchos técnicos en contabilidad, técnicos en administración, técnicos, entonces tú salías a la vida laboral a los 17 años, y entonces por años de servicio te jubilabas muy joven. Por eso después también se cambió el sistema de pensiones, porque había mucha gente ya jubilada muy joven, a la que obviamente ellos ya habían pagado, ya habían aportado para sus pensiones, pero ellos ya no estaban siendo productivos económicamente porque ya se pensionaban, y en realidad eran personas muy jóvenes, ya jubilados, y que ya no aportaban y ya no económicamente, pues ya no estaban activos. Entonces fue como otro punto en el que en algún momento en nuestro país eso también le pegó, y por eso también hubo muchas modificaciones en los temas de cómo se iban a calcular las pensiones, donde ahora ya no hay pensiones. ¿Ahora qué es? Ahora es el Afore, ¿no? Es tu fondo de ahorro para el retiro. Y lo que tú ahorres es lo que vas a tener para cuando tú te retires. Pero ya es un sistema diferente en el que antes te pensionaban, es decir, si tú salías a los 17 años a la vida profesional y te pensionabas a los 30 años de servicio, ¿cuántos años tenías cuando te pensionabas? 17 más 30. Eran jóvenes y ya estaban pensionados. ¿Y cuánto es el promedio de vida de una persona o de un mexicano? Más o menos. Entonces, son como políticas públicas que a lo mejor no están muy bien pensadas y que de repente pues nos pegan, ¿no? Hay muchas políticas así, como por ejemplo el hecho de que la salud sea para todos, ¿no? Años después te das cuenta cómo esa política pública mal pensada le pega a la economía del país, porque también pasó en el tema de la salud. Esto pasó con las pensiones, que por ahí de los 70s salías de la secundaria y como querían que la economía se moviera, empezaron a formar a las personas en áreas técnicas y a los maestros, por ejemplo, en la normal. Entonces tú salías de la secundaria a los 15
entrabas a la normal y a los 17, 18 ya salías a dar clases y con 30 años de servicio ya te podías pensionar. Y entonces después el gobierno te tenía que pagar una pensión y si vivías hasta los 80 años, ¿cuántos años de pensión pagaban? Y tú ya no estabas económicamente activo. Entonces por eso se reestructuró. Pasó lo mismo con los técnicos, eras técnico en contabilidad, técnico en administración, técnico en lo que quieras. El chiste es que el promedio de vida de una persona es más o menos a los 80 años, entonces si te pensionabas con 30 años de servicio, pues te tenían que pagar tu pensión durante otros 30 años. Entonces eso estaba como la economía, pues obviamente le estaba pegando. En el tema, por ejemplo, de salud también pasó, donde todo el mundo tenía acceso a la salud en todos lados. Entonces, había gente que tenía IMSS, que tenía ISSSTE y que iba al Seguro Popular. Y entonces en todos lados te surtías de medicamento. Y a lo mejor tú lo piensas por una persona y dices, ay, pero ¿qué les quita? ¿Qué pasó? Desabasto de medicamento. Pero ahora eso cuéntalo por todos los millones de mexicanos que hacían eso. Entonces, eso obviamente empezó a tener impacto pues en los dineros, en la economía, donde ya no había dinero para surtir tanto medicamento. Pero ¿de qué fue producto? De otra política pública mal pensada. Ahorita volvió a pasar exactamente lo mismo. Tú con tu CUR podías ir a la Secretaría de Salud y te tenían que atender. ¿Y qué pasa? Que también tenías otra seguridad social y entonces te pegaba por los dos lados, entonces económicamente eso merma tus insumos. Son como políticas que no están bien pensadas y que al final le pegan a la economía. Entonces, en cuanto a la calidad educativa, uno de los temas importantes es que la formación de los docentes es algo que a nosotros nos piden, pero que no es equilibrado lo que nos piden con los salarios que se ofertan. Y, por ejemplo, con las condiciones, ¿no? Si ustedes hacen, todavía no sé si todavía se llame examen de oposición, a mí me tocó hacer examen de oposición hace como unos 18 años, y entonces hago mi examen de oposición y me dicen, ok, sí, hay un lugar para que te vayas a la... Me tenía que ir como a 3 horas de Cuetzalan. Entonces, ¿qué representa o qué representaba para mí hace 18 años irme por una plaza como a 3 horas de Cuetzalan, donde cuando te dan esa plaza no ganas más de 5,000 pesos? Y yo tenía que irme a vivir pues a esa comunidad y entonces yo decía, ay, todo lo que gane me lo voy a gastar en trasladarme, en pagar comida, en pagar pasajes, en pagar alojamiento y voy a tener que dejar a mis 2 hijas aquí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues dices, no me conviene, o sea, eso también pasa. También me tocó conocer a gente que hacía el examen y lo pasaba, y a mí me tocó conocer a quien hizo su examen de oposición aquí para el área de español y ganó el puntaje más alto y no le dieron su plaza. ¿Por qué? Pues por un tema de corrupción, donde su plaza ya estaba dada a alguien más y entonces a él le daban otra plaza en otro lugar más lejos, cuando a él por puntaje le correspondía quedarse aquí, quedarse cerquita y que ya pues, lo instauraran en la plaza, que ya lo metieran, ¿no? Entonces, estos son como los temas de la calidad educativa y la formación docente. ¿A qué se refiere la calidad educativa y la formación docente? Precisamente a todo lo que a nosotros nos piden para que nosotros seamos docentes. O sea, ya vemos que nuestro sistema educativo mexicano tiene como muchas patas mochas o muchas patas chuecas, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos habla que la educación es un proceso histórico que ha sido objeto de estudios y de modificaciones sustanciales, productos de cómo se va moviendo también la sociedad, producto de lo que yo les estoy comentando en gran medida, ¿no? Producto también de las necesidades, de la importancia que tiene lo que nosotros hacemos. ¿Saben qué impacto social tiene la educación? Y lo podemos buscar, ¿no? Impacto social de la educación y el impacto social que lo que nosotras estudiamos de verdad es muy grande. El impacto social es a nivel primero nuestro, pero ¿cómo impactamos a las demás personas? Es decir, ¿cómo dimensionan ustedes el impacto social de nuestra profesión?
¿Cuál es ese impacto social? Que cambia o que puede cambiar la perspectiva que tienen las personas de lo que está pasando a su alrededor, de cómo está funcionando en diferentes ámbitos, como lo es en la política, en el gobierno, en la sociedad o en cuanto a las leyes. Claro. O sea, el impacto que nosotras tenemos a nivel social es mucho. ¿Por qué? Porque vas a impactar en los procesos emocionales, en los procesos cognitivos de una persona. Entonces, imagínense qué tan grande es lo que nosotros hacemos. Ese impacto social del que habla aquí, la necesidad e importancia en el impacto social sobre las comunidades y los individuos en particular. ¿Se acuerdan del video que veíamos de la comunidad rural donde trabajaban en tutorías con los chavitos que decían, bueno, yo quiero estudiar medicina, y que alguien más decía, yo quiero ser abogado, y que alguien más decía, yo quiero ser militar para ayudar? Ese impacto social lo tenemos nosotros, donde desgraciadamente, ¿ustedes qué porcentaje de maestros conscientes, de maestros con esa conciencia social? ¿Qué porcentaje de docentes creen que existan con esa conciencia social? ¿Creo que sea mucho o poquito? Poquito, ¿no? Yo conozco muchos que sí tienen esa conciencia social. ¿Y saben dónde hay muchísimos? Por ejemplo, donde hay más vulnerabilidad, hay más conciencia social, ¿no? Donde la estructura te da la cachetada, donde el contexto te da la cachetada, ahí hay más conciencia social. Pero desgraciadamente, como yo les decía, hay maestros que no tienen esa conciencia social. Entonces, que nosotros seamos conscientes del impacto social que tenemos en las comunidades y en los individuos. Bueno, dice, está como base fundamental del progreso social. Acuérdense de lo que vimos con Paulo Freire. La educación tiene esa virtud, tiene la virtud de cambiarnos nuestra estructura mental para que exista un progreso como sociedad. O sea, a ese grado llega como el impacto de la formación de los docentes en la calidad educativa, es decir, que nosotros nos demos cuenta de cómo vamos o somos esa base en el progreso social, que tú como maestro le fomentes a tu alumno esa conciencia social, esa conciencia de sí mismo, esa necesidad de cada ser humano de ser un mejor ser humano. Si nosotros inculcáramos en nuestros alumnos esa necesidad de ser un mejor ser humano, ¿qué pasaría con esas personitas? Claro, y si tú te vuelves un mejor humano, tocas el entorno de otros seres humanos para que pase lo mismo. Entonces, a ese grado llega como lo que nosotros hacemos, tiene impacto en el progreso social, en el progreso económico, en el progreso político. ¿Por qué político? Pues porque obviamente nos hace democráticamente pensantes. O sea, yo, por ejemplo, en mi vida, digo, me da mucha tristeza que muchos queden por plurinominal, ¿no? O sea, me da mucha tristeza saber que o sea, nadie lo eligió, pero por plurinominal quedó, ¿ok? ¿Qué es el plurinominal? Pues es que a lo mejor cuando nosotros votamos en las elecciones, no votas directamente por esa persona, pero a lo mejor en el global de votos, esa persona queda elegida y lo pueden buscar, que es la votación plurinominal. Así lo pueden googlear. ¿O alguna de ustedes tiene como la idea de qué es cuando alguien queda elegido por votación plurinominal? Haz de cuenta, tú vas a votar y de repente todo el mundo votas por quien tú quieras. Pero cuando ustedes les digan, es que quedó por plurinominal, es que a lo mejor nadie lo eligió, pero para explicárselos, como por porcentaje de votos, esa persona queda electa. A lo mejor nadie votó o no se votó por ella, pero por plurinominal queda. Entonces a mí me da mucha tristeza, por ejemplo, que haya personas
que no tengan como esa necesidad de cambiar las estructuras sociales y que queden electos, ¿no? A mí me da mucha tristeza que Carmelita Salinas nos haya representado y que haya sido un tema más de meterse dinero a los bolsillos, o que Cuauhtémoc Blanco sea alguien que tiene un cargo público, ¿no? ¿Ya la encontraron? ¿Encontraron algo? El sistema de representación proporcional es una categoría de sistemas electorales en el porcentaje de votos que reciben las candidaturas y determina de manera proporcional el número de secretarios que son administrados en el órgano electoral. Ajá, entonces hagan de cuenta que a lo mejor cuando alguien gana por plurinominal no es que tú hayas dicho, yo voy a votar por él, sino que por el porcentaje de votos, el porcentaje de votos que tienen les alcanza como para decir, dentro de mi porcentaje de votos, esta persona va a quedar en este cargo o en este puesto, aunque no hayas votado directamente por esa persona, ¿ok? Y es como de refiloncito, como por número de votaciones, no a esa persona, sino en el global al partido, a esa persona ya le toca un cargo, aunque nadie haya votado por el porcentaje. Es como decir, bueno, la representación es como decir, en todo México, la mayoría de los mexicanos votaron por la 4T. Entonces, como son mayoría, como por ese porcentaje, hay candidatos que por ese porcentaje ya tienen un cargo, aunque nadie haya votado por ellos, ¿va? Así es como son las votaciones plurinominales, o muchos diputados quedan así. Entonces, pues a ti qué te va a importar si por plurinominal quedaste, y desgraciadamente es como pues un tema que constitucionalmente se está establecido y muchos así quedan electos. Nadie votó por ti, pero por el porcentaje global te tocó un cargo público. Y entonces, ¿cuánto gana un diputado? Igual lo pueden googlear, ¿cuánto gana un diputado federal? Y vean cuánto gana y se van a dar cuenta que entonces, ¿cuál es la formación que tienen algunos? Por eso les digo que a mí me da tristeza ver que muchos quedaron y dices, oye, qué tristeza para mi país que haya personas con ese perfil que no sepan escribir ni bien, ni siquiera hablar. ¿Y por qué es importante? Y aquí nos habla, ¿no? De que la educación cambia y es parte del progreso social, económico, cultural y político, para que tú sepas y jamás cómo usar bien tu voto, por ejemplo. Si tú no vas a votar, ¿cómo es que puedes ejercer bien tu voto para que el hecho de que tú no votes no beneficie a lo mejor a alguien, ¿no? Entonces, y también lo pueden buscar, si yo no voto, beneficio o perjudico, ¿no? Entonces, que tú sepas que si no vas a votar por nadie, es preferible que hagas porque de todos modos, aunque votes o no votes, a lo mejor de refilón beneficias a alguien y no estás ejerciendo tu voto como tú crees. A lo mejor tú no quieres votar y que tú no votes, a lo mejor en realidad, pues no es tan benéfico. ¿Qué es más conveniente hacer? Que vaya y vote y anule mi boleta, o que vaya y vote por algún candidato en particular. Yo lo que hago es que digo, de todos estos, este no va a quedar, este tiene pocas posibilidades, este necesita registro, entonces le doy mi voto a ese, porque en realidad pues, no afecta, no le doy mi voto a nadie, pero en realidad tampoco alcanzó el porcentaje para tener el registro. Entonces, también todo eso es como importante, ¿no? Es la base como para que tú vayas cambiando esas cosas, como para que tú sepas que hay candidatos pues, que solo pues, de refilón les tocó y cuánto ganan y cuánto hacen. Entonces, bueno, la educación también aporta o es parte del progreso tecnológico, científico, religioso.
¿Cómo ustedes hablarían de progreso religioso? Yo más bien ahí hablaría como de conciencia, ¿no? Cree en lo que tú quieras, pero como un ser humano consciente. Entonces, si tú vas a creer en lo que tú quieras, está bien, sé budista, sé protestante, sé lo que quieras, pero sé un buen ser humano. No importa en lo que tú creas, ¿no? Entonces, bueno, el objeto de múltiples análisis que han buscado que en la educación hay una mejor versión para responder en el tiempo a satisfacer las demandas de todos los sectores que contribuyen a estar en un ritmo de un mundo cada vez más globalizado, ¿ok? Entonces, para ustedes, ¿por qué la educación es parte de la calidad educativa? ¿Por qué la educación de los docentes? ¿Por qué la formación docente es parte de la calidad educativa? Porque podría permitir cubrir ciertos perfiles que van a ayudar a que la formación de los alumnos pueda ser eh, mejor o que haya una calidad educativa en los alumnos muchísimo mejor que lo hubiesen pasado. Sí, aparte porque tu alumno no votaría por Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, ¿no? Y tú le ayudarías a decir, no votes por Cuauhtémoc Blanco, por favor. Porque aparte de todo, ¿cuánto ganaba como futbolista? Y está bien, a mí el fútbol como deporte está bien padre, o sea, es una disciplina, es formación, es trabajo en equipo, o sea, entiendo esa parte, pero también entiendo que en Latinoamérica, por ejemplo, llega a ser como un tipo de fanatismo, ¿no? Donde yo no comprendo que se mueva más dinero para un mundial que para la educación, por ejemplo. Eso no lo comprendo. No comprendo que se mueva más dinero en un partido, o sea, que cuando juega Chivas contra América se muevan millones de pesos y que tengamos que estar padeciendo porque hay escuelas que no tienen drenaje. Eso yo no lo entiendo. Entonces, el hecho de que nosotros nos hagamos conscientes del enorme trabajo que nos toca hacer y de la enorme responsabilidad que tenemos y de que aparte nos guste, eso para mí está padre, ¿no? ¿Qué quieren hacer cuando ustedes sean maestras, ¿no? Y aparte darnos cuenta de lo que hacemos en las personas y que veamos la educación ahora desde otra perspectiva, no solo de llenar a nuestros alumnos de contenidos, como lo veíamos en las clases pasadas, de esa educación consciente donde tú ves al ser humano como una persona con sentimientos, con emociones, con experiencias, con vivencias, con traumas, con miedos, y que los miedos de los adultos se forman en un niño, y que entonces ahora tú entiendes por qué a lo mejor un niño tiene miedo a hablar en público, o un adulto, perdón, tiene miedo a hablar en público, cuando tú haces retrospectiva en quién le infundió ese miedo a ese niño. Eso hacemos nosotros, pero entonces aparte que tú hagas consciente a ese niño de la importancia de su entorno, no solo de él. O sea, si tú te haces consciente de ti como ser humano, también te haces consciente del entorno que te rodea. Yo les decía que la pandemia, en teoría, nos debió haber cambiado la conciencia, pero ya se acabó la pandemia y seguimos siendo seres humanos inconscientes. Bueno, yo les digo que somos las cucarachas del mundo, o sea, nosotros le corremos a las cucarachas, pero nosotros somos las cucarachas del mundo, o sea, ya nos acabamos el agua, ya nos acabamos los árboles, ya hay muchas especies en peligro de extinción. Yo no concibo cómo hay personas que lastimen a seres indefensos y siempre les digo, no importa si es mujer, viejito, niño, niña, perro, gato, ave, no importa, pero los seres humanos no somos conscientes. Eso hace la educación activa, que es lo que decía Brenda al principio, ¿no? La escuela activa mexicana o la nueva escuela mexicana tiene su fundamento precisamente en que tú te hagas responsable de ti mismo y que tú como maestro hagas que tu alumno descubra que el único responsable de sí mismo es él. Y si tú entiendes la magnitud de lo que es que cada ser humano se haga cargo de lo que le toca y se haga responsable de su humanidad, esa es la verdadera educación consciente, eso hace la educación. Entonces, la educación es un proceso histórico, ¿por qué?
¿Desde cuándo existe la educación? ¿O desde cuándo existe la enseñanza y el aprendizaje? Desde el cavernícola, que quería dejar huella y por eso dejamos huella en las pinturas, en las cuevas. Entonces, por eso, ¿se acuerdan que alguna vez les dije que la profesión más antigua del mundo en realidad es esta? ¿Por qué? Desde que nosotros somos cavernícolas hemos querido enseñar a otros y hemos querido aprender de otros. Eso es algo innato en nosotros. Entonces, bueno, dice, entre varias interpretaciones y enfoques aplicados nace el concepto de calidad educativa como eje central de políticas y reformas en los últimos 20 años, que en los últimos 20 años ha tomado relevancia entre los gobiernos a nivel mundial, pues la sociedad avanza constantemente y aceleradamente. ¿Ok? Según yo, le subí un video ayer en la noche de calidad educativa, pero ahorita que lo vi, déjenme, antes de compartirles, hoy no saludé a las chicas que están, a Evelyn, Tamara y Yesenia. Según yo, les voy a dejar de compartir tantito, porque según yo, ayer en la noche, le subí el video que quería que viéramos hoy, y hoy que vi el link, no es el video, es otra cosa, entonces, no sé qué hice, pero hablaba de la calidad de la formación docente y su impacto en la calidad educativa. Entonces, lo voy a buscar para que lo podamos compartir, porque pues ayer pegué otro link que no era y no me traje mi compu. Entonces se los busco y ya me lo paso yo y lo googleo, pero bueno, mientras vemos, mientras me lo comparto, les vuelvo a compartir para que me ayuden. ¿Qué quiero buscar esto? Bueno, ahí. Bueno, entonces, aquí nos habla de que la calidad educativa, pues ha sido eje central como y tema de preocupación durante muchos años en nuestro país. Y yo les decía, siempre que ustedes oigan el discurso político, ¿de qué hablan? De educación y de salud y de seguridad. Y cada sexenio es lo mismo. También entiendo que cada sexenio es materialmente imposible que alguien transforme el sistema educativo que ha estado vigente o que ha estado ejerciendo durante siglos. ¿Cómo cambias todos esos vicios que existen? ¿No? Pero bueno, ¿quién me ayuda a leer? Pero hasta acá. Ay. Hasta los ojos propios de los formadores. ¿Sí se ve? Najimi, mientras busco mi video en mi historial, porque ahí debe de estar puesto. ¿Quién me ayuda, chicas? ¿Sí se ve, me rimo? ¿O está muy chiquito? ¿Desde el inicio? No, desde después de los últimos, así, reformas que en los últimos 20 años. En reformas que en los últimos 20 años han tomado relevancia entre los gobiernos a nivel mundial, pues la sociedad avanza constante y aceleradamente, lo que requiere de mayores inversiones, mejores propuestas educativas y mejores profesionales de la pedagogía. Pero desafortunadamente en el discurso, hablar de calidad presupone para muchos órganos, instituciones y organizaciones locales, regionales e internacionales, a los ojos de los propios formadores, un desconocimiento de la realidad histórica y las verdaderas problemáticas que aquejan a la educación particular de cada nación. Ok, para ti, ¿esto qué significa, Brenda? La manera en la cual han ejercido las políticas o las reformas en cuanto al gobierno ha hecho que se busquen otras maneras de inversión en cuanto a la educación, porque no se tiene el mismo apoyo, bueno, el suficiente apoyo y el adecuado por parte del gobierno.
Y de igual manera, pues, se requiere de mejorar la formación que tienen los docentes o los profesionales en esta parte educativa. Sin embargo, pues, no existe como una verdadera calidad para que exista la formación adecuada de ellos. Y pues también es importante conocer la historia de cómo han ido cambiando estas políticas, estas reformas, para ver dónde están las problemáticas que ha tenido o cuáles son los diferentes consecuencias que trae el cambio de estas políticas. Sí, y aparte lo que dices es cierto, ¿no? Cómo en teoría cambian y cambian, pero al final, después de tantos años y tantas décadas, nos damos cuenta que seguimos como padeciendo de lo mismo. O sea, por eso les decía, la calidad educativa es un tema del que ustedes van a oír hablar siempre. Lo importante es, y también se los he dicho, no importa qué haga el de enfrente, importa lo que hagas tú contigo, porque no vamos a poder cambiar ni la burocracia, ni a la Secretaría de Educación Pública, no vamos a poder cambiar tampoco las políticas, ni vamos a poder cambiar esos enfoques mal pensados, o que no haya contexto, no vamos a poder cambiar a las personas corruptas, no vamos a poder cambiar al sistema, no vas a poder cambiar, no sé, a lo mejor el director de tu escuela sí cambia, ¿no? Pero no vas a poder cambiar la ideología que tienen los padres de familia, no vas a poder cambiar todo tú. Lo que sí puedes cambiar eres tú. Y yo les he dicho muchas veces, a mí me ha tocado ver muchas ocasiones cómo la gente, sobre todo en todos los trabajos, como En todos los trabajos yo he trabajado a lo mejor en el área pública y en el área privada. Y te puedes dar cuenta cómo, pues cada una tiene como sus diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú trabajas en temas o en instituciones privadas, pues te das cuenta de que a lo mejor llegar tarde no es una opción, porque si tú estás en una institución privada y llegas tarde, pues lo que va a pasar es que, ¿qué te van a decir? Oiga, pues muchas gracias, ¿no? Pero si trabajas en instituciones públicas, tienes derecho a 3 retardos mayores y a 6 retardos menores. Y dices, oye, no friegues, o sea, tengo derecho a 3 retardos mayores, o sea, llegar media hora tarde, y a 6 retardos menores, o sea, tengo derecho a 9 días llegar tarde, pero si yo trabajo de lunes a viernes y cada mes tiene 30 días y solo trabajo de lunes a viernes, ¿cuántos días son? 5 por 4, 20. Y de esos 20 días, yo puedo llegar 9 días tarde. Uy, está bien padre, ¿no? Y entonces así hasta hacen cuentas y dicen, ya no puedo llegar tarde porque ya me van a descontar. El primer descuento son 4 horas. Ya si vuelves a llegar tarde, te descuentan mediodía. Y ya si vuelves a llegar tarde, te descuentan un día. Pero sí nos damos cuenta de la ideología que tenemos, donde tú en una institución privada tienes tu tolerancia de 10 minutos, ¿no? Que entonces tú entiendes, ¿no? Por ejemplo, yo ayer me vine por una calle y ahí había un beneficentro. Y entonces yo dije, ¿por qué me vine por esta calle donde hay un beneficentro y hay una fila enorme de coches? Pero también entiendes la parte en la que, oye, somos humanos, se vale, ¿no? Pero yo no entiendo la parte en la que digas y cuentes que tienes derecho a llegar 9 días tarde en un mes y tú solo trabajas 20 días. Quiere decir que ¿qué porcentaje tú puedes llegar tarde? ¿El 45%? ¿Y se les hace lógico ese pensamiento a nosotros? Yo no puedo cambiar eso. Lo que sí puedo cambiar es por conciencia no llegar tarde a mi trabajo. ¿Por qué? Porque a mí nadie me engañó y a mí me dijeron, hay quien se queja de su salario. Es que yo gano muy poquito y ese gana más. Ok, cuando tú firmaste, ¿alguien te engañó? ¿Te dijo que ibas a ganar más y ganas menos? Porque si alguien te dijo que ibas a ganar más y ganas menos, se vale tu reclamo. Pero si a ti te dijeron cuánto ibas a ganar y tú literal te alquilaste en este horario por este sueldo, nadie te engañó. Haz lo que te toca por lo que tú estabas consciente que ibas a hacer, por lo que te iban a pagar.
Y si no te gusta, no puedes cambiar eso. ¿Qué sí puedes cambiar? Tú, muévete de ahí. Pero si a ti te dijeron, oye, vas a ganar, ¿saben cuánto gana una enfermera? Por ejemplo, donde yo trabajo, 3,500 pesos a la quincena, ¿no? Y entonces es la realidad de cuando trabajas en las áreas públicas. Los salarios son así. Pero también encuentro, a mí me encanta trabajar donde yo trabajo. Y también me encanta trabajar aquí, pero encuentro como esas dos partes. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues hazte un humano consciente, ¿no? Y no estés contando cuántos días puedes llegar tarde. Llega temprano a tu trabajo todos los días, porque eso es lo que te toca hacer. ¿Va? Bueno, este es el video que según yo les había compartido y que no les había compartido. Si ustedes se dan cuenta, el video se llama Docencia, profesores como la clave de la calidad educativa. Entonces, se los voy a poner y ya saben que no les voy a dejar todo el video, que lo vamos a ir pausando, ¿va? Y lo vamos a ir comentando y relacionando con lo que estamos viendo. Entonces, le voy a poner play. ¿Hay una presentación? ¿Estamos aquí con la presentación? Perfecto. Hola a todas y todos, un gran gusto estar acá. Soy Joaquín y lidero una organización hace algunos años que busca que todos los estudiantes de Chile cuenten con grandes profesores y profesoras. Y por lo mismo, hoy día quisiera hablarles de dos cosas esenciales. Primero, contarles de la importancia fundamental que tienen los y las docentes desde la sala cuna hasta la media para la calidad de la educación. Y también hablarles de la necesidad de avanzar hacia una revolución pedagógica, hacia una docencia del siglo XXI en el cual ya estamos bien avanzados. Y para eso quisiera partir contándoles una historia. Esta es la historia de una estudiante de 15 años de una población altamente vulnerable y, digamos, vulnerada de Santiago de Chile. Una joven a quien llamaremos Eloísa, quien, al igual que sus compañeros, padecía muy fuertemente la pobreza, la exclusión y el narcotráfico. A esta ya difícil vida vemos que se va a agudizar cuando su padre cae enfermo y su madre, convertida en la única sostén financiera del hogar, acepta la invitación de un vecino a hacerse unas monedas extras y vender droga en la calle. Era Navidad, ella quería ofrecer una cena digna a su familia después de un año tan difícil. Lamentablemente, ese 24 de diciembre, la madre de Eloísa no llegó a cenar, cayó presa. Y esta ya dura realidad de Eloísa y su familia se convirtió en algo indescriptiblemente angustiante. ¿Cómo se sobrepone a alguien algo tan complejo como eso? Y quienes estamos en el mundo educativo, ¿cómo aprende? ¿Cómo logra mantener la continuidad del aprendizaje en un colegio alguien que vive un drama tan importante? Lamentablemente esto es algo que no es inédito, no es nuevo. Muchas realidades ven este tipo de exclusión y ocurre. Y afortunadamente para esta historia, vamos a ver que termina con un final bastante feliz. Debido a que, primero, este colegio en el que ella estaba contaba con un fuerte apoyo psicosocial. El colegio estaba inserto en la población y sabía que habían dramas de este tipo y trabajaban por el bienestar de esos estudiantes. Y al mismo tiempo, que es algo muy importante de esta historia, tenía una gran profesora. Una gran profesora, a quien llamaremos Gabriela, que tenía ciertas virtudes que ayudaron a Eloísa y a sus compañeros a hacer algo maravilloso y que es complejo, que es aprender y pasarlo bien aprendiendo. La profesora Gabriela tenía ciertas virtudes especiales. Una es que conocía a cada uno y cada una de sus estudiantes. Ciertamente sabía la vida de Eloísa, sus dramas, sus dolores. Y también tenía algo que la literatura habla de tener altas expectativas de sus estudiantes y de ella misma. Esto significa que ella confiaba plenamente en que sus estudiantes podían aprender, a pesar de las dificultades y el contexto. Podían, y se los transmitía. Y al mismo tiempo, creía en sí mismo. Creía que era capaz de no solamente lograr que aprendieran, sino que fueran la mejor versión de sí mismos, esos estudiantes. Esa era la profesora Gabriela, una profesora que ayudó muchísimo a Eloísa y a sus compañeros.
Y como Gabriela, hay miles de profesores y profesoras en Chile y en el mundo, y ustedes quizás conocen a profesores así. De lo que narra él, ¿qué similitudes se encuentran con el contexto de México cuando narra la historia de la chica? Pues que hay muchas familias que tienen diferentes deficiencias y tienen que elegir un mal camino para poder seguir adelante. Y aparte, y es correcto lo que dice Brenda, pero aparte nos habla de un contexto de pobreza, de falta de educación y de narcotráfico. Y en nuestro país también vivimos eso. En nuestro país también ese es como nuestro talón de Aquiles. La clase, en algunas clases pasadas, ¿no? Hablábamos de por qué el narcotráfico es un negocio redondo. Pues porque, ¿cómo creen que se acabaría el narcotráfico? Y ustedes me lo contestaron en alguna clase, yo recuerdo que lo mencionamos. Legalizándola, pero ¿por qué no la legalizan? Porque mueve millones de pesos y se benefician también de ese dinero. Entonces esa es la realidad de nuestro país, que se mueven millones de pesos y que si nosotros viéramos cuántas personas están involucradas, veríamos que pues todos son el mismo bando, ¿no? ¿Cuánto dinero para que se permita el tráfico? ¿Cuánto dinero para estar en una zona? ¿Cuánto dinero para pasar por una carretera? ¿Cuánto dinero y cuántas personas se hacen ciegas a todo eso de lo que pasa en nuestro país? Es el contexto de muchos países de Latinoamérica. Colombia también es un país que creo digo, y nosotros somos muy observados porque a lo mejor nuestro vecino de arriba, que es Estados Unidos, incluso yo escuchaba en las conferencias de la mañana, ¿no? Que decía el presidente que por qué mencionaban que en México existía el narcotráfico y no mencionaban nada de Estados Unidos. Y yo decía, bueno, para empezar, porque primero ves lo tuyo y luego te ocupas de lo de afuera, ¿no? Pero bueno, cada quien. Y en segundo lugar, pues porque pues es un negocio redondo. ¿Por qué quitarían ustedes el negocio que los hace ricos? Pues en realidad es eso, ¿no? Pero es la realidad de muchos países de Latinoamérica. Entonces, y también a lo mejor les suena como una historia de los fantasmas de Scrooge, ¿no? De que en Navidad se la llevaron presa. Pero así hay muchísimas historias y yo les podría contar muchas historias de realidad de jóvenes, de niños que están viviendo una situación a la que no deberían haber estado expuestos. Pero acuérdense, y siempre les digo, pobreza trae más pobreza. ¿Qué es lo que...? Y hablo no solo de la pobreza económica, ¿no? Porque yo les podría contar muchos casos de jóvenes que a lo mejor por vivir en un entorno violento, vivir en un entorno de carencia, entran al mismo entorno porque no conocen otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que a lo mejor pensar que tú como maestra sí puedes cambiar eso? A lo mejor no en 20 de tus alumnos, cámbialo en uno y ya cambiaste la vida de un ser humano. Hay niños en algunos entornos que literal tú dices, ¿todo eso has vivido tú? Yo no he vivido todo eso y soy un adulto y no he vivido todo lo que tú has vivido. ¿Y qué es lo que orilla a las personas a vivir todas esas situaciones? ¿Y qué es lo que los puede sacar de ahí? La educación consciente, de verdad, suena muy soñador, pero que tú le hagas ver a alguien que no todo en la vida es eso feo que ha vivido, que no todo en la vida, o sea, literal ahí, a todo se acostumbra el ser humano, menos a no comer, ¿saben? Y hasta eso, hay quien le dices, ¿cuántos días llevas sin comer? 2, ¿y cómo puedes? Ya me acostumbré, pero a todo se acostumbra el ser humano. Entonces, hay entornos tan duros y que tú comprendas que la educación puede cambiar ese entorno. O sea, hay temas tan fuertes de rezago educativo que se confunden con retraso mental. O sea, a mí eso me impresiona, que alguien diga, no, es que esa persona tiene algún problema cognitivo. Y no tiene ningún problema cognitivo. Tiene rezago educativo de años.
¿Cómo se puede confundir el rezago educativo con un problema cognitivo? O sea, ¿qué tan grave es el rezago educativo? Y ya cuando tú empiezas a trabajar con él y empiezas a hablar con él, a interactuar, a ver que sí tiene, que sí puede llevar una conversación, que sí tiene lógica en sus respuestas, que sí es argumentativo, que sí puede hacer procedimientos, dices, no, no tiene ningún deterioro cognitivo, tiene un rezago educativo impresionante. Pero ¿qué tanto rezago debe vivir alguien que se confunda con un tema cognitivo? Bueno, esa es la realidad, no solo de México, sino de, como ustedes ven, esta conferencia es del 2022, o sea, no es una conferencia viejita. Nos damos cuenta que en el contexto latinoamericano vivimos muchas cosas similares, México, Chile, Colombia, Brasil, muchos países, ¿va? Le voy a poner otro pedacito de play. Hoy ¿a qué hora salimos? ¿9:30? Y luego se me va la hora. Voy a ponerle otro pedacito del video para que lo sigamos comentando y lo relacionemos con las diapositivas, ¿va? Si alguien quiere salir un ratito, tomar aire, ir al baño, ir por agua, lo que quiera, puede salir, ¿va? Porque es 1:30 y yo sé que de repente es así como 1:30. Profesores son esenciales porque vemos nosotros, por ejemplo, que la literatura especializada en educación nos muestra, y hay un gran consenso, que los profesores son el factor intraescuela más importante para la mejora de los aprendizajes. Y por lo mismo, los países que han logrado atraer a los mejores talentos a la pedagogía y apoyarlos son aquellos que cuentan con los mejores resultados educativos en todos los términos. Y hay un dato que ayuda a ejemplificar la importancia de los profesores como Gabriela. Un profesor, una profesora, en promedio en Chile, forma a 5.000 estudiantes en su trayectoria profesional. 5.000 estudiantes. Imaginen ese poder, esa responsabilidad de recibir en una sala de clase, en su trayectoria profesional, a esas 5.000 almas, corazones, 5.000 sueños, 5.000 dolores, como la estudiante Eloísa. ¿Alguna vez se habían puesto a pensar a cuántas personas van ustedes a tocar en toda su vida profesional? Entonces sí se dan cuenta de lo importante que es que lo que hacemos nosotros, o sea, que tú pienses, o sea, en toda tu vida profesional, ¿cuántas almas vas a tocar con lo que tú haces? Ese es un promedio de Chile, que debe ser más o menos el promedio de un maestro mexicano. ¿Se imaginan que ustedes van a tocar 5.000 almas? Y que de esas almas se acuerden de ustedes y que de repente vayas por la calle y veas a alguien y digas, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco, y te diga, ¡oh, maestra! Y tú digas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y te diga, ¡ah, yo fui su madre! Y bla, bla, y te dice, ¡ay, claro que me acuerdo de ti! Eso van a hacer ustedes. Y que esa persona que ustedes se encuentren diga, yo me acuerdo de mi maestra porque mi maestra fue súper chida en todos los aspectos, porque por mi maestra yo quiero ser maestra, porque mi maestra sé que no debo tirar basura, porque tirar basura no solo afecta el lugar donde yo tire la basura, porque en el colectivo global eso es más grande. Esa maestra es bien chida porque me enseñó que yo voy a trabajar con el alma de las personas. Por eso me gusta este TEDx, porque él dice, son 5.000 sueños, 5.000 miedos, 5.000 empatías, 5.000 miedos, 5.000 traumas, 5.000 deseos de ser otra cosa, 5.000 situaciones diferentes de vida, y que tú cambies una, dices, wow, no importa si vi 5.000, y yo les aseguro que van a cambiar más de una. Que si ustedes de verdad aman lo que hacen, no van a ser 1 o 5, que de verdad sus alumnos digan, ay, me dio mucho gusto verla, o me dio mucho, y me acuerdo que usted me decía, o sea, yo me acuerdo de los maestros que para mí fueron significativos, cuando yo les digo, yo tenía un maestro que se llama Saúl Pardo Iris, y que fue mi maestro en la licenciatura, y yo estudié la licenciatura hace 20 años, y que entonces me acuerdo que mi maestro me decía, más vale una pregunta tonta que un tonto que no pregunta, y que su salón estaba lleno, y que no pasaba lista, y que no hacía examen, y que mercadotecnia me encantó, porque él fue mi maestro, y que nos decía, a ver, yo no quiero que vengan aquí a hacer hora nalga,
De una vez les digo que si van a hacer hora nalga, mejor váyanse allá afuera a fumar al pasto, porque en la facultad donde yo estudiaba, en la UAP, había como las escaleras y a los lados eran jardines, ¿no? Y entonces ahí nos acostábamos, había quien llevaba su guitarra, o sea, era como... Y decían, no me gusta que vengan a hacer hora nalga, yo no paso lista, para mí no es requisito la asistencia. Y que aún así su salón estuviera lleno, porque nos enseñó más que mercadotecnia. Y entonces 5,000 personitas ustedes van a tocar o más, o menos. Y que de esas 5,000 personitas tú le hayas enseñado a una niña que ella vale y que ella, no solo por ser niña, que el ser niña no implica que no estudie o que no haga o que no pueda. Sí, obviamente, fisiológicamente, pues somos diferentes. Apenas veía como había una discrepancia, ¿no? Por una deportista trans. Y fisiológicamente, yo estoy de acuerdo, fisiológicamente una mujer y un hombre no tienen la misma fortaleza. O sea, eso no lo podemos negar. O sea, fisiológicamente no es equitativo. Pero bueno, esos son otros temas, ¿no? Pero que tú le enseñes a esa personita, todas esas 5,000, ¿a cuántas creen ustedes que pueden impactar? Y como el caso que yo les decía de mi alumna Alma, que su maestra de tercero de primaria es su madrina de la licenciatura en psicología. ¿Por qué? Porque cuando ella vivió cosas muy tristes en su vida, su maestra hizo algo muy bonito por ella. Y por eso Alma, cuando terminó la licenciatura, la buscó y es su madrina. Eso podemos hacer nosotros. Entonces, eso es lo importante, de que dimensionen lo bonito que es ser un maestro. Es padrísimo ser maestro. Vale, voy a volver a poner play en nuestro video. Bueno, hasta aquí algo que quieran comentar. No, les vamos a volver a poner play. Y siendo los profesores lo más importante, les quiero contar una mala noticia, que es que en Chile se proyecta un déficit, y aquí tenemos la imagen, de 32.000 profesores idóneos al año 2030. Esto está a la vuelta de la esquina. Esto es mañana. Y este es un drama que no solamente afecta a Chile, sino al mundo. En el mundo, el mismo año, según UNESCO, se van a necesitar 69 millones de profesores. Y tenemos que hacernos cargo de ese desafío para que las salas de clase, con estudiantes como Eloísa, cuenten con grandes profesores. Bueno, ¿y qué podemos hacer al respecto? Imagino que con esta mala noticia están preguntándose, bueno, ¿qué hacemos? Y lo primero que tenemos que hacer es elegir educar. Segundo, elegir apoyar. Y tercero, impulsar una docencia del siglo XXI, una revolución pedagógica. Elegir educar. Quienes estén considerando aportar al mundo, quienes tengan las habilidades y la pasión para poder formar a otras personas, opten por la pedagogía como una herramienta de transformación y construcción social clave. Quienes conozcan a personas interesadas en estudiar pedagogía, elijan apoyar. No seamos nosotros detractores, sino propulsores de una vocación tan importante como la pedagogía, porque necesita también ese apoyo social. Y tercero, como decía, es necesario en pleno siglo XXI repensar la forma en la cual queremos llevar la educación y ofrecer una docencia del siglo XXI con una revolución pedagógica que nos permita ofrecer a los estudiantes, a través de la docencia, una educación que es distinta a la que necesitábamos ayer, una educación propia del siglo XXI. No cometas ese error, por favor. Si estás a punto de traer... Entonces, hasta aquí en el video, chicas. ¿Qué les gusta? De lo que nos ha mostrado el video. ¿Se parece a lo que estábamos viendo en las diapositivas? ¿Se parece a lo que veíamos con Paulo Freire? Entonces, es bonito pensar que no solo hay unos cuantos locos, o sea, hay un montón de locos, no solo en nuestro país. Decir, ay, no solo yo soy la única loca. Y eso no es algo que pasa solo en nuestro país. O sea, se van a dar cuenta el tema de los salarios, el tema de que cada vez hay yo les decía, hay
¿cuántas universidades públicas hay para quien quiere ser docente? Hay muy poquitas. La demanda es mucha. Pero también es cierto que mucha gente no le encuentra una razón de ser maestro. Si ustedes les dijeran, oigan, ¿a qué se quieren dedicar? Y les dijeran, quieren ir a padecer a una zona rural donde no haya señal de internet y donde no haya mucha comunicación y donde te paguen bien poquito por eso y donde veas que hay hambre y donde veas que hay pobreza, ¿qué dirían? Probablemente, aunque depende mucho de la persona. En mi caso, pasó que me metí a CONAFE y me tocó un lugar muy lejos de mi casa, muy lejos. No había mucha comunicación, el transporte quedaba como a 45 minutos caminando. Y aún así, no fue como que a la primera semana, como me contaban ayer, los maestros se iban. No fue mi ideal. Entonces me quedé porque me gustaba lo que hacía y me gustaba ver cómo los alumnos y los padres de familia se empeñaban conmigo. Entonces creo que también depende mucho de los maestros. Y como decía ahorita en el video, el primer punto es elegir educar. Y si esa es nuestra opción y decidimos educar a los alumnos, de alguna manera no va a ser un limitante lo que haya en cuanto a salarios, en mi caso rural. Es correcto, CONAFE es muy bonito. La verdad es que CONAFE es muy bonito. Pero es muy bonito, no desde lo que ves. O sea, porque cuando tú ves una comunidad donde no hay señal de internet, donde literal, o sea, las familias te ofrecen su casa para que comas, y a lo mejor ese día comieron huevito con frijoles, y eso comes tú. O sea, CONAFE es muy bonito, pero no en el contexto de cómo debe ser la educación. CONAFE es muy bonito en tu formación personal, porque te hace ver que tú a veces te quejas de pura tontería. Cuando tienes un techo, tienes una casa, tienes a dónde llegar, tienes contención, y donde la gente es muy feliz con muy poquito, y donde la gente a lo mejor no conoce muchas cosas. Por eso cuando yo les decía, la pobreza en las zonas urbanas y la pobreza en las zonas rurales es drásticamente diferente. Porque a lo mejor ahí hay pobreza, pero hay mucha inocencia, ¿sí o no? Mucha. Entonces, ver qué es lo que nos toca hacer a nosotros como humanos es precisamente educa. Pero ¿a cuánta gente le dirían, oye, no quieres ir a educación CONAFE? Sí, solo de verdad, los que de verdad aman ser maestros, van a decirte que sí. Porque aparte, no es como que te paguen, es como que te dan una aportación, un apoyo, le dicen. ¿Y cómo surgió CONAFE, no? ¿Y cómo CONAFE ha sobrevivido? Pues con esas almas, yo les digo, eres un alma ardiente, o sea, porque literal, te vas a lo más recóndito, donde no hay internet, donde a veces tienes que caminar para llegar a la comunidad, donde hay alacranes, donde no hay, o sea, no, aquí tú ves un Oxxo en cada esquina, ahí ves una tiendita con 5 cosas, o sea, no es fácil CONAFE. Pero entonces por eso él habla de que cada vez es menor el número de personas que quiere ser docente. En un contexto donde la gente, y donde también es cierto, hay niños a los que tú le preguntas, a mí me tocó conocer de algún alumno que me decía, es que yo le pregunto a mis alumnos qué quieren ser, que qué quieren seguir estudiando, y dicen que ya no, que el huachicol de jamás. Y dices, no, por favor. Pero ese es el contexto, donde la gente necesita la inmediatez, y si tú en la inmediatez tienes dinero fácil y rápido, vas a ir a eso.
Y entonces el contexto te jala. También yo conozco muchos, bueno, no muchos, pero sí adolescentes que viven en un entorno súper problemático y tú piensas, ¿no? Que a lo mejor vivió o sea, sí vivió una vida muy dura, pero ver que alguien se metió ahí por decisión propia, yo no lo puedo entender. O sea, hay chavos donde yo trabajo que están ahí por violencia, por abandono, por abuso, pero que llegue uno y te diga, yo me metí solo. Y sí, o sea, obviamente vive en abandono, a lo mejor del papá, pero la mamá está pendiente, la mamá trabaja sola, la mamá lo saca adelante, la mamá lava ropa, la mamá... Y el escuincle se fue a meter solo a temas como este y dices, yo no lo concibo. Pero bueno, cada quien sus historias, ¿no? Dicen que cada quien vive lo que tiene que vivir porque es con lo que puede, ¿no? Y nadie te manda más ni menos de lo que te toca. Pero bueno, eso es cierto, ¿no? CONAF es muy bonito, es muy noble, pero te muestra, pues a veces, yo les decía, ¿no? Cuando ves que alguien, o sea, tú aquí te quejas de que llueve todos los días cuando hay como, yo me acuerdo cuando hubo un huracán hace creo que 2 años, y tú te quejas, ¿no? Porque está lloviendo todos los días. Dices, ay, ya que pare de llover porque no puedo salir. Y allá se quejaban porque la lluvia, porque el huracán se llevó su techo, su casa, su siembra, su comida, porque tienen que ir a recoger láminas y volverlas a poner y donde las ponen tienen que acomodar su cama donde no cae agua. Y entonces dices, si yo me quejo de tanta tontería. Bueno, vamos a ponerle otro pedacito del video, ¿va? Vertiginosa. ¿Ya? Estamos en un contexto de cambios tan grande que algunos autores han hablado que estamos viviendo un cambio epocal, que vamos a estudiar después en los libros de historia como un quiebre en la historia de la humanidad, con una crisis, una emergencia climática, que es dramática, que nos está pasando por delante, no estamos haciendo todo lo que debemos hacer, tampoco desde la educación. Estamos viviendo cambios culturales enormes, cambios propios también de una cuarta revolución industrial en desarrollo, con inteligencia artificial, con automatización y con un acceso enorme al conocimiento. Y en ese contexto de cambio tan grande, están cambiando las salas de clase. Estamos ofreciendo la educación apropiada. ¿Está cambiando los salones de clases? Yo creo que la mayoría no. ¿No estamos ofreciendo la educación adecuada? Pues yo creo que tampoco. Pero les repito, no te quejes de lo que hay, haz lo que a ti te toca y ya. Con eso ya estás del otro lado. ¿Va? Para este cambio epocal, si nos permiten mostrarles una sala de clase del siglo pasado, en la presentación, vamos a ver que la sala de clase del siglo pasado que está en la presentación, ¿no? Es una sala de clase muy parecida a una sala promedio de hoy. Es muy parecida. ¿Qué vemos en esta sala de clase? A un profesor o profesora adelante, y a los estudiantes callados y quietos, sentados en sus sillas. Debiéramos en este contexto de cambio repensar esta sala de clase. ¿Qué necesita esta sala de clase distinta para este siglo XXI? Y eso implica repensar los objetivos. En el siglo XX estamos acostumbrados, y todavía mantenemos esa lógica, una sala de clases basada en una enseñanza basada en la repetición y la memoria, y no en la adaptabilidad y la creación, que es lo que necesita la educación propia del siglo XXI. Necesitamos aprender a aprender y aprender a convivir como dos habilidades esenciales para aprender a desarrollarnos en esta sociedad cambiante. Son herramientas claves para la adaptabilidad. Y avanzar en esta línea nos exige imaginarnos cosas distintas, imaginarnos qué pasaría si pasamos de esa sala expositiva en la que está el profesor delante transmitiendo conocimiento a una sala más horizontal, en la cual los estudiantes son también creadores, aprenden haciendo, están pensando y participando activamente. Tenemos que traernos en ese cambio, de lo vertical a lo horizontal. Necesitamos también pasar de una sala de clases que esté desconectada del mundo
a una sala de clases que esté abierta al mundo. Una sala de clases en la cual no estamos abordando los aprendizajes de forma aislada, sino que conectamos con los desafíos de la humanidad y el planeta. La profesora Gabriela de esta historia decía algo muy valioso en su sala de clases. Contaba que la puerta de su aula estaba abierta. Abierta para que entre el mundo, entre los problemas de la realidad de la humanidad, entre los desafíos que necesita el mundo del trabajo, la cultura y todos los desafíos sociales que existen. Y también una sala de clases abierta a que los estudiantes salgan como agentes de cambio y se conecten y sean un aporte efectivo a la solución de una mejor sociedad. Tenemos que atrevernos a hacer ese cambio. Una sala del siglo XX o una sala del siglo XXI. A una docencia que pueda avanzar en esa línea. Bueno, ¿y cómo avanzamos entonces a esta revolución pedagógica? ¿Cómo avanzamos a esa sala de clase distinta que requiere el siglo XXI, que requiere la humanidad y los estudiantes? Eso nos implica avanzar en esa línea primero a lo que mencionamos al inicio. Necesitamos atraer a los mejores talentos a estudiar pedagogía. Es algo esencial para la docencia del siglo XXI. Necesitamos que así, como es la medicina hoy día, una carrera prestigiosa, muy solicitada. Get your team laptops on Intel vPro, with built-in security that protects our data without slowing us down. Way more effective than the Gardo. Como lo saqué del YouTube, sí trae anuncios. Si se hubiera subido mi link bien a la plataforma, no traía. Pero bueno, ya está. Veamos. También para avanzar en esta línea necesitamos ofrecer condiciones laborales y una formación apropiada para estos desafíos. Así como hacemos la comparación con la medicina, del prestigio también la tiene en remuneraciones, muy buenas remuneraciones. Tenemos que avanzar en esa línea y ofrecer una formación de acuerdo también a estos desafíos actuales que estamos viviendo. Tercer elemento para avanzar esta revolución pedagógica. Necesitamos promover un mayor apoyo a la labor docente, porque la calidad de la docencia depende también de la calidad de sus apoyos. En esa línea tenemos que avanzar a un sistema educativo que apoye, que promueva la colaboración entre pares, primero, entre profesores, que promueva la colaboración con el equipo directivo y también a nivel de política educativa. Y pasar de una política educativa que no solo se centre en el control, en la revisión de cuentas, sino también en el apoyo y en la autonomía guiada por una mejor gestión pedagógica. Y en estos desafíos que tenemos por delante para avanzar con una docencia del siglo XXI, una revolución pedagógica, no podemos desconocer lo que ha pasado con la pandemia. La pandemia ha sido durísima. No podemos desconocer los imborrables y dramáticos dolores que nos ha generado. Pero también tenemos que mirar los aprendizajes que tenemos de esta educación que hemos vivido en el último tiempo. Y hay algunos aprendizajes que nos sirven para esta docencia del siglo XXI. Primero, que sin bienestar no hay aprendizaje. ¿Qué vieron eso? Sin bienestar no hay aprendizaje. Entonces, eso es importante. Aparte, este TEDx me gusta porque todavía es de 2022. Si se dan cuenta, cuando se enfoca a las personas que están sentadas, se ve que están poquitas y que están espaciadas porque fue en tiempo de pandemia. Pero si la gente no le ve el beneficio a lo que está aprendiendo, si no te motiva, no lo vas a aprender. Es como yo les decía, ¿quién se sabe el teorema de Pitágoras? Y de mis alumnos, una de pedagogía me dice, yo sí me acuerdo, ¿no? Porque para ella sí fue significativo. Acuérdense también de esta nueva perspectiva pedagógica, donde hoy sabemos que estamos trabajando con lo que es una persona, no solo con el número de lista. Que volvemos a lo mismo, si dejáramos de ver a las personas como un número de expediente, o la otra vez que yo les comentaba, ¿no? Qué tristeza me da que muchos procesos, por ejemplo, en todos los temas, ¿no? A lo mejor en temas, si ustedes van a un juzgado y ver que un juicio está detenido porque alguien no pasó un oficio, que una restitución familiar está detenida porque hubo un cambio burocrático y cambiaron a una persona y eso detiene un mes, una restitución familiar. Entonces, eso también es importante, ¿no? La pandemia debió haber llegado para que nosotros cambiáramos nuestra conciencia,
O sea, ¿cuánto tiempo estuvimos metidos en nuestra casa? A mí me gustó mucho, o sea, yo veo la parte que dice, ¿no? ¿Qué aprendimos? A mí me gustó mucho, por ejemplo, que durante mucho tiempo, pues a mí me tocó ser como la parte que tenía que aportar económicamente en mi casa y pues no era como que yo dijera, yo me quiero quedar limpiando mi casita, o sea, aunque me hubiera gustado, ¿no? Entonces la pandemia lo que hizo fue que yo tuve que estar 24/7 con mis chamacos y yo lo disfruté tanto porque hacíamos pasteles, veíamos películas, estuvimos juntos 24 horas al día, 7 días de la semana durante un año. Y fue padre, pero imagínense que para alguien fue su peor infierno quedarse en su casa con su familia. Eso también pasó y que ya no se aguantaban y que, o sea, imagínense que para alguien quedarse en su casa con su familia implicaba un riesgo para su integridad. Porque eso también pasó. Imagínense que para alguien quedarse en su casa con su papá o con su mamá implicaba situaciones de abuso o de miedo. Pues eso también pasó. Y a lo mejor por eso yo les decía, la pandemia debió habernos hecho valorar muchas cosas. ¿Cuánto tiempo tuvimos para a lo mejor en lugar de decir, ay, es que ahora me voy a tener que quedar encerrado con mis hijos, decir, oye, qué chido, voy a tener que estar con ellos, convivir con ellos, ver qué hacen, hacer cosas juntos? O sea, para mucha gente fue padre, ¿no? Porque a lo mejor yo seguía teniendo un ingreso, aunque estuviera en mi casa, mucho, poco, no lo sé. Y después, pues cuando me tocó entrar a trabajar, porque justo en pandemia fue cuando entré a trabajar al sistema estatal DIF, y entonces empezar a conocer lo que pasa en los albergues, ver cómo es la vida de muchos niños, ver cómo es la formación escolarizada desde una perspectiva distinta. Cuando yo tenía la idea de que la escuela era, ay, vas a la escuela y te regresas a tu casa, ¿no? Y ahí la formación de la escuela, ay, ahí vives y ahí te educan y ahí se dan cuenta del rezago educativo y ahí se dan cuenta de todo y ahí no hay maestro CEP y pues es como una realidad diferente, ¿no? Pero la pandemia en realidad nos cambió como personas y al final volvemos a lo mismo, no me voy a ocupar de los demás. A mí me cambió como persona. O sigo siendo el mismo ser humano insensato, incongruente, irresponsable que era antes. Si la respuesta es no, sigo siendo ese mismo ser humano, está padre. Pero muchos sí siguen siendo el mismo ser humano. Es como yo les decía, alguna vez vi como alguien después de un temblor, que aquí estuvo medio fuerte, que creo que fue en el 2017, cómo ir a las comunidades y ver que alguien mientras daba la ayuda se tomaba la selfie y que a mí me daba coraje. Yo decía, no puede ser. Y que yo decía, cálmate, loca, de alguna manera pues están ayudando. Lo demás no es tema tuyo, ¿no? Pero que ver que seguimos siendo los mismos seres humanos, eso no está padre, ¿verdad? Que es clave el desarrollo socioemocional, tal como lo vimos en la historia de la estudiante Eloísa. Y no necesitamos pandemias ni catástrofes para mantener ese cuidado de los estudiantes. Tenemos que siempre poner el centro en el bienestar, porque el bienestar es condición necesaria para la aprendizaje. Otro aprendizaje de esta pandemia para la docencia del siglo XXI es que los profesores son expertos pedagógicos, son expertos en educación, que tienen que poder, tienen que tener capacidad de agencia, capacidad de tomar decisiones pedagógicas, tal como lo han hecho en este último tiempo, con un currículum menos abultado, y han podido decir qué es lo importante y tomar decisiones. Y además hemos podido apreciar desde nuestras casas en la teleeducación lo difícil que es educar. Se nos abrió la puerta de la sala de clases ahora a nuestras casas y vemos lo difícil que es que somos padres acompañar ese proceso educativo. Eso también es un aprendizaje. El rol de los docentes es insustituible. Eso es importante. Creo que la pandemia hizo que vieran que el rol de los docentes es insustituible. O sea, de verdad hay cosas que no pueden pasar con una pantalla en medio. Y sí, para muchos fue la única opción, creo que para la mayoría, y fue la solución. Pero hay cosas, o sea, un docente no puede sustituirse porque hay cosas desde lo interpersonal
que no va a poder jamás suplir una pantalla. Y hoy, por ejemplo, este TEDx me gusta porque es muy actual, ¿no? Nos habla de que hoy existe la inteligencia artificial y que de eso van a conocer nuestros niños cuando tú trabajas con ellos, que la pandemia también nos dice, ¿no? No es necesario que la vida te dé una cachetada y que la vida te dé una catástrofe y que la vida te dé una pandemia. Hazte tú un ser humano más consciente antes de que llegue la cachetada. Eso es lo que es importante que veamos para hacer con nuestros alumnos, ¿no? Hacerlos más conscientes antes de que la vida les dé la cachetada. ¿Por qué? Porque si te esperas a la cachetada, pues va a ser más doloroso, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, yo les decía a los niños de donde yo trabajo, o sea, se la viven peleando. ¿Saben cuándo dejaron de pelear? Por ejemplo, por lo menos por unos días. Cuando uno le zorrajó una silla al otro en la cabeza. Y entonces se dio cuenta que pudo haberlo matado. Y sí lo pudo haber matado. Pero ¿por qué te esperas a que la vida te dé una? ¿Por qué los seres humanos somos así? No lo sé. Pero que tú hagas a un niño desde pequeñito consciente va a evitar que a lo mejor cuando tenga 16 o 17 años sienta que le puede zorrajar a alguien la silla en la cabeza. Y que esa es la solución. Porque caos trae más caos. ¿Ok? Entonces, de la clase de hoy, chicas, ¿qué les gustó y qué no les gustó? Las chicas que están que están en sus casitas o no sé si estén aquí en algún otro salón, pero de la clase de hoy, ¿qué les gustó y qué no les gustó? Tamara. Y a ustedes, chicas que están aquí, de la clase de hoy, ¿qué les gustó y qué no les gustó? Bueno, de lo que vimos en la presentación y ahorita con el video, creo que, bueno, ya sabemos muy bien que la educación tiene un gran impacto en la sociedad, porque empieza desde las partes individuales de los niños a cambiar las mentalidades que tienen y las perspectivas que tienen acerca de la realidad. Y este impacto, pues, tiene que ir siempre en base a la vocación. Si un docente no tiene la vocación adecuada, pues no va a lograr que haya un impacto significativo en la forma de pensar de los alumnos y que esto a su vez pues no genere un impacto en la sociedad. Entonces es importante siempre elaborar con vocación. ¿Se habían puesto a reflexionar cuántas vidas van a tocar con su profesión? Es igual, ¿no? Como cuando alguien se quiere, o sea, digo, cuando te vas a dedicar a construir una casa, pues debes hacerlo bien, ¿no? Pero nosotras nos vamos a dedicar a construir personitas. Entonces es más responsabilidad. Imagínense que al arquitecto se le caiga una casa. Pues si tiene remedio y se cae y no está habitada, pues ya la hiciste, ¿no? Pero no se te puede caer la casa cuando alguien la está habitando. Pero nosotros vamos a construir personitas y no se nos puede caer esa personita porque eso que nosotros construimos siempre, siempre, siempre está habitado por su alma. Entonces no se te puede caer. Lo que construyes, construyelo bien. Y construyelo primero desde ti, porque no puedes construir algo que no has pensado en ti, ¿no? No puedes construir trabajo en equipo, pero cuando trabajas con tus compañeros dices, ¿yo por qué le voy a decir? Si a mí me costó trabajo, ¿por qué le voy a decir, no? Que le cueste también su trabajo. O estás viendo que se va a ir al hoyo, se va a ir al hoyo, se va a ir al hoyo, y tú estás viendo y no haces nada y dejas que se vaya al hoyo. No, dile, o sea, dile, oye, mira, ¿sabes qué? A mí me pasó y yo hice esto y me fue más fácil. Si a ti te sirve, tómalo. Entonces, Yesenia dice, lo que me gustó de la clase es que como personas merecemos la misma igualdad ante todos. Tamara dice, a mí me gustó que nos habla con la realidad de lo que realmente está pasando en la educación y es cierto que como docentes tenemos un papel muy importante, ya que habrá niños que para ellos vamos a ser un ejemplo a seguir, sí es cierto. Y va a haber niños para los que seas más representativo tú que sus papás. Eso es muy fuerte. ¿Va? ¿A ti qué te gustó, Belén? Belén. Bueno, en la educación, muchos piensan, yo lo he visto
por ejemplo, videos que dicen, ¿qué más el maestro que hay docentes, el barrio de niños, echar chisme en la sala de maestros, que, o sea, pero realmente va más allá de simplemente darle conocimientos históricos, sino también desarrollar en ellos esas ideas de ver al mundo de una manera diferente, comenzando desde ellos, y que no traten de ser como todas las personas que están allá afuera, que por ver que son de una manera, ellos piensan que es así siempre. No, lo importante y más necesario es que ellos traten de cambiar esa perspectiva y como lo dice usted, pues, no nos va a tratar de cambiar ellos mismos para Ujú. Eso que dice Belén es cierto, ¿no? De que nada más te la pasas en la sala de maestros, acostado así con el libro acá, pensando cómo vas a hacer sufrir a tus alumnos. Ah, ¿ustedes veían Victorious? Yo quiero ser Psycho Kids. ¿Va? De hecho, mis hijos dicen que yo soy Psycho Kids, que un día voy a llegar descalza a dar clases, pero no creo llegar descalza. Entonces, Marisela, ¿a ti qué te gustó y qué no te gustó de la clase? Pues a mí me gustó que como docentes pues, tenemos una decisión de educar a los alumnos y de hacer un cambio o volvernos a los alumnos más conscientes, pero pues también lo que no me gusta es que se necesita también el apoyo de los padres de familia y también de los directivos, lo cual a veces es complicado porque pues no tienen ese papel donde se comprometen con los hijos. Y pues eso también dificulta la educación, pero pues también depende de nosotros lo que podamos hacer o aportar a la educación. Ok, gracias. May Carmen, ¿qué te gustó a ti? A mí me gustó como el impacto que hoy no encontramos en lo que la persona no era importante en su educación. Como lo mencionaba, debido a la estudiar pedagogía o ser pedagogo, tiene que conocer más de la sociedad. Porque simplemente solamente ponemos pequeños en un grupo, y no es cambiar vidas, no solamente quedamos con el que hay una clase y ya, sino solamente fijarnos en lo que realmente estamos haciendo y realmente estamos avanzando. No retrocediendo, no avanzando. Muchas gracias, chicas. Pues vamos a dejar la clase hasta aquí. Seamos todas psychowits. Hay un episodio donde Victorious tiene que hacer como su primera presentación y tiene que hacer una narración de una ave y una mujer, y siempre Psychowits le dice que está mal y que está mal y que está mal, y ella siempre está buscando cómo hacerlo y le pregunta a otros, y siempre él le dice que está mal y que está mal aunque esté bien, y solo resulta que está bien hasta que ella lo hace desde lo que ella siente y desde lo que ella es. Y entonces hasta que ella encuentra eso y ya está desesperada porque no entiende cómo satisfacer al profesor en lo que quiere y no entiende qué le está exigiendo si ella lo hizo perfecto y no entiende nada y todos sus demás compañeros no le ayudan mucho, y hasta que ella se desespera y se frustra y entiende y lo hace ya solo como ella entiende y como ella es, hasta ese momento está bien. Por eso les digo que seamos Psychowits de Victorious. Muchas gracias, chicas. Nos vemos pasado mañana, ¿va? Gracias, Tamara. Gracias, Yesenia. Gracias a las chicas que tomaron Evelyn, la clase en línea. Nos vemos pasado mañana. Cuídense. Adiós.